Hola, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos hoy día en una nueva entrevista en La Fontana con el escritor, guionista Luis López Aliaga. Luis ha escrito obras desde su volumen de cuentos Cuestión de Astronomía, Mundo Salvaje, pasando por novelas como La Imaginación del Padre y su última novela, La Casa del Espía. Además, ha sido guionista de algunas teleseries, como Amor en Tiempo Récord, Manuel Rodríguez, y de una serie en particular que seguramente recordamos todo lo que ya pasamos los 40, Guayquimán y Tolosa. Así que muchas gracias, Luis, por este espacio, por la oportunidad de poder conversar contigo en La Fontana. Hola Mario, gracias a ti por la invitación. Siempre es grato conversar, ¿no? Y necesario también. Sí. Así que partamos, pues. Dale. Así como dicen los astrónomos que se miran las estrellas siempre en pasado, así te miré aquella primera vez mientras Ramón Aguilera cantaba Que me quemen tus ojos en la sala del ángel. Lo vi todo en un segundo. Esos ojos estaban en pasado y tenían toda una historia ya vivida. Y yo me reflejaba y me quemaba en ellos. Así de ciútico, porque esa estrella allá arriba, según los astrónomos, en realidad es solo el reflejo de lo que alguna vez estuvo ahí. Es solo el pasado, su recuerdo. Parte de uno de tus cuentos escrito en uno de tus primeros libros, Cuestión de Astronomía, el año 1995. Desde esa perspectiva, Luis, ¿cómo sientes tú que ha evolucionado el rol del escritor y la tarea de la escritura en estos años que hoy día estamos además tan hipertextualizados por el Internet, las redes sociales, la inmediatez, Netflix, HBO Go y Disney Plus más? Sí. Eh, bueno, primero que me sorprendiste con esta lectura de ese que es mi primer libro y que de alguna manera refiere a esta idea de, de mirar el pasado, ¿no? Y ese libro que se llama Cuestión de Astronomía, a estas alturas para mí es cuestión de arqueología casi. Entonces, que lo hayas sacado a colación, me sorprendiste. Y claro, ha pasado, ha cambiado todo, ¿no? Y por lo pronto, mi propia mirada sobre el oficio se ha modificado, digamos, ¿no? Y solo recordar esa época y recordar ese tiempo de la escritura me produce una cierta nostalgia del impulso, digamos, ¿no? Del impulso que generaba esa escritura, ¿no? Que obviamente se ha modificado casi por completo. ¿No? Yo no, en esa época escribía absolutamente fuera de cualquier circuito, fuera de cualquier campo literario, ¿no? Eh, y eso, hay algo de eso que necesariamente se pierde, ¿no? Yeah. Mm. Eso, así que... Y en ese contexto, porque claro, Cuestión de Astronomía en 95, cuando justo llega además Windows 95, reemplazando al antiguo Sí. sistema, antiguo sistema operativo. Y tú en alguna parte has acuñado un concepto que yo quisiera que le diéramos una vuelta más, que el de este concepto de narrativa audiovisual. ¿Cómo lo interpreta hoy día en este contexto de una sociedad que hoy día está, algunos dicen hipertextualizada? ¿Cómo todavía la escritura sigue siendo una herramienta que nos permita acudir a a la imaginación para poder encontrarnos y no quedarnos solamente atrapados en la mera imagen que siempre está presente en el día de hoy? ¿Cómo lo piensas tú desde el punto de vista de la escritura, del rol del que escribe, y del que escribe novela en particular o cuentos, que lo que busca es finalmente producir una imagen en aquellos que leemos? Pero hoy día estamos sobrepoblados de imágenes, sobrepoblados de hiperimágenes por todos lados. ¿Cómo sientes tú eso, Luis? Claro, la escritura propiamente tal hay que asumir que se ha replegado, ¿no? O que está ocupando un espacio, incluso en la sociedad, que no es el que era en los años 60, digamos, ¿no? Por situar
situarlo en términos de una repercusión social y política de primer orden, digamos, ¿no? Pero lo narrativo está más vigente que nunca, digamos. De ahí viene, digamos, estoy pensando en lo narrativo independiente del formato, ¿no? Y en ese sentido, claro, la aparición de Netflix y de todos los formatos donde se expresan narrativas de ficción, ¿no? Están más vigentes que nunca. Y claro, yo también, pues tú lo decías, ¿no? Yo también participo de ese espacio en términos creativos, ¿no? Y en términos de producción son muy distintos, ¿no? Mm. Y yo me sitúo ahí asumiendo lo que cada instancia significa, ¿no? Mm. Y por eso te mencionaba la escritura como un espacio muy distinto, ¿no? Y replegado respecto. Y eso también en términos personales me resulta hasta grato, digamos, ¿no? Yeah. Que la figura del escritor no tenga la relevancia que tuvo en otro momento, ¿no? Mm. Eh, tiene otra dimensión, ¿no? Y contra algo sí me siento en disputa es contra la figura del escritor espectáculo, digamos. Mm. Es exactamente lo contrario que yo he procurado hacer de mi oficio, ¿no? Eh, y eso está ahí, es una pugna, creo yo, todavía. Sí, que no solamente pasa en la escritura, yo creo que pasa en distintos planos, finalmente, más en un contexto En, como... en, por supuesto, en una sociedad donde claro, la imagen personal, ¿no? Adquiere una relevancia que atenta en este caso, contra la literatura, Mm. ¿no? Mm. Poner el texto bajo la personalidad de quien lo hace, por decirlo así, ¿no? Sí, Como que sí. la figuración pública se come al texto, ¿no? Eso es uno de los efectos que, las redes sociales y que producen, ¿no? Como que, Sí, eh, bueno, pero estamos ahí, digamos. sí. El detective privado Bruno Paravich abrió los ojos y sintió con una fuerza inusitada que el mundo había cambiado, no su mundo, ese terreno íntimo tendiente siempre a la convulsión, sino el mundo en general, el planeta, el universo dentro del cual él no era nada, la nada. Sobre la alfombra estaban sus zapatos, resto de rocha ufán, una lata de cerveza. Los golpes sobre la cortina metálica se lo confirmaron. Esa sensación no era parte de un sueño, como creyó al comienzo. Este texto, este pequeño párrafo que viene también de tu último libro, La Casa del Espía, tiene la paradoja, Luis, que se publica días, si no me equivoco, o semana previa al estallido social. No, el lanzamiento, digo, la presentación oficial del libro fue el 16 de octubre Ya. del 19. Tú entenderás que 2 días después ya nada importaba del libro y Pero quedó aún ahí. así, sí, pero aún así parece que Bruno Paravich tenía una claridad de lo que venía, porque finalmente esto que el mundo se le cambie por completo, no su mundo, sino que el mundo que se habita cambia por completo, es finalmente también una visión eh, que tiende a mirar la realidad de una forma que parece que nadie más lo leyó. El otro día conversábamos con Jorge Pirincho Navarrete y nos decía, todos los analistas nos equivocamos Claro. en el estallido social, pero Bruno Parevich no se equivoca finalmente porque él logra leer que el mundo va a cambiar por completo. ¿Cuánto cambió el Eh, mundo, Luis, después del 18 de octubre para todas y todos nosotros? ¿Qué te pasó a ti con esto que Bruno Parevich ve en sus ojos? Claro, es como ser bien
bien cariñoso con Bruno Paravis decir que la vio venir. También en el mundo de la literatura ha ocurrido ese fenómeno de creer o hacer creer que lo escribimos antes, ¿no? Pero es mentira, nadie la vio venir, tampoco la iluminación creativa, ¿no? Nos llegó a ver lo que iba a ocurrir, ¿no? Aunque quizás sí había algún tipo de sensibilidad, ¿no? En el aire, pensando en que las cosas no podían seguir como estaban, al menos, ¿no? Pero que alguien haya predicho que la magnitud de lo que iba a ocurrir, ¿no? Creo que no, a todos nos sorprendió. Un primer efecto, el que te digo, ¿no? Uno presenta un libro pensando en que va a tener algún espacio en el conto del debate nacional, digamos, al menos en el terreno de lo literario, ¿no? Y lo que ocurrió de partida cambió todo ese escenario, ¿no? No estuvo, por supuesto, en ninguna pauta, digamos, ni siquiera en el espacio específico de lo cultural, que por cierto se ha reducido a la mínima expresión en los medios, ¿no? Y uno tenía planes respecto a eso, en fin, pero bueno, eso nos pasó a todos, digamos, pero claro, es todavía, ¿no? Algo que todavía está ocurriendo, ¿no? Y bueno, en lo personal lo viví como quizás lo vivieron muchos, con esperanza, a veces con mucha incertidumbre, eh, con una dosis de miedo, ¿no? En fin, una mezcla, ¿no? Y tú sientes, Luis, que en ese contexto del estallido, principalmente el estallido, inclusive previo a la pandemia, pero hay también hay una construcción o la posibilidad de construir un único relato, o finalmente es la explosión y la puesta en escena de múltiples relatos, de múltiples historias, de múltiples escrituras de distintas formas que se intentan confabular, y eso es posible de constituirlo como un solo relato, o es una tarea muy difícil desde el punto de vista de cómo uno la mira. Sí, yo creo que es más bien, va a ser está siendo de partida. Yo creo que todas estas cuestiones todavía tienen que decantar para que sean material literario, digamos, ¿no? Que no sea o algún tipo de panfleto, ¿no? Que suele pasar cuando uno escribe con las emociones muy a flor de piel, ¿no? Horacio Quiroga tenía en ese decálogo del, del perfecto cuentista, ¿no? El punto, el mandamiento 9 es que no escribas bajo el imperio de la emoción, ¿no? Déjala morir y evócala luego. Esa era como la idea, y tiene mucha razón. Cuando uno escribe con demasiada carga emocional, probablemente el producto de eso eh, literariamente no es del todo bueno, digamos, ¿no? Y claro, estos han sido tiempos, tanto el tema del estallido como el tema pandémico, han sido tiempos de emociones muy fuertes, ¿no? Entonces creo que hay que necesariamente tiene que decantar eso para que produzca algo literariamente interesante, ¿no? Pero que va a ocurrir, pero claro, no como un relato único. Creo que bueno, la literatura nunca debiera ser un relato único, ni un relato oficial, digamos. Entonces, hay que ver, ¿no? Hay que ver. Sin duda que está ocurriendo, que se está escribiendo sobre el estallido, que se está escribiendo sobre la pandemia, ¿no? Pero en general demora, creo yo, lo literario tiene un tiempo, ¿no? Que no es el tiempo exacto del presente, ¿no? Así como en dictadura se escribió y se hicieron muchas películas de batalla y generalmente fallidas, digamos, ¿no?
tuvo que pasar tiempo para que pudiera aparecer, no sé, Bolaño, digamos, ¿no? Eh, en fin, creo que hay que, claro, no hay que apurarse en esperar eso tampoco. Sí. Tú utilizas, a lo menos para mí, un concepto que yo en particular, desde el punto de vista de las cosas que hago, yo relevo, que es el concepto del oficio, como tal. Es una palabra, según mi opinión, hermosa, porque finalmente releva una situación que parece en el cual la formación de un otro es casi una tarea artística, con una estética, con una forma de hacerla. No es una mera consecución mecánica de pasos que hay que seguir. De ese punto de vista, Luis, ¿cuál es cómo ves tú lo que nos va pasando o lo que va pasando? Yo no soy muy entendido en el tema, pero con respecto al mundo de los escritores y las escritoras en Chile. Esta formación de oficio que tú tal vez es como un relato y que yo sé que has intentado llevar adelante, ¿es algo que se mantiene en el tiempo o también se permea en torno a las nuevas realidades que vamos viviendo ya a esta altura en el 2021? ¿Cómo lo sientes tú eso? Eh, claro, lo de oficio lo creo, ¿no? Y de alguna manera lo establezco como diferenciación de lo que podríamos denominar el escritor profesional, ¿no? Eh, que es una dimensión de- del escritor, digamos, que necesariamente está asociada a lo económico, ¿no? Mm, Entonces, a mí me gusta creer que la escritura apela a a algo que en el terreno futbolístico marcó Bielsa, digamos, ¿no? El amateurismo, ¿no? Como entendiendo que de todas maneras hay detrás, como del fútbol, hay dinero, hay intereses, hay pugnas, pero mantener un núcleo amateur me parece clave, digamos, mm, amateur en el sentido de que uno lo hace porque le gusta hacerlo, uno lo practica porque se divierte, porque lo considera relevante, porque también tiene un lado sanador, digamos, ¿no? mm, Versus la idea el profesional que lo hace porque la pega y porque tiene que subsistir, que no tengo nada específicamente tan contra eso, digamos. Solo mm, que me parece que a veces en esa dimensión que también es muy acorde de lo que pasa en la sociedad toda, digamos, mm, ¿no? De mercantilizar todo lo que uno hace, se pierde algo que es esencial en lo literario, digamos, mm, ¿no? Ese remanente de, de, de pasión, digamos, ¿no? mm. Por ahí va, digamos, la reflexión en torno al oficio, ¿no? Y a la escritura. Y que son tiempos difíciles para eso, ya, para entrar, o sea, pero no el 2021, digamos, desde, desde que el neoliberalismo, digamos, se tomó todos los espacios sociales, digamos, ¿no? Lo que uno dice o esto que te estoy diciendo respecto al oficio se vuelve contracultural, digamos, ¿no? Mm, mm, mm. Pero me Sí, parece un bastión al que quiero siempre apelar, mm, digamos, ¿no? sí. Ahora, en general, también, porque este tema del oficio también, desde lo que al menos yo entiendo, resalta también esta lógica del artesano finalmente, que pone a disposición ante unos otros su obra y que ya la suelta, la deja, ya no es de uno finalmente, ya no es de Luis López Aliaga ninguno de sus textos, sino que finalmente quedan a disposición de otros y otras para que se apropien de él finalmente. Y si entendemos, y si estoy equivocado, ¿cómo se vive esa transición? ¿Cómo se vive este paso de dejar que lo que era mío pasa a ser de otros?
Hay un duelo en eso, Luis, hay un dolor, hay una pérdida en ese proceso de dejar. Al contrario, creo yo, ¿no? Uno lo hace para eso. Si uno va al fondo del asunto, escribir es una forma de comunicarse, ¿no? De buscar, de buscar entrar en contacto con el otro. Y a veces eso deriva de una propia carencia personal, digamos, en términos de comunicación con el mundo, ¿no? Entonces, el escenario ideal es que, claro, cuando uno escribe algo, se deshace de eso, ¿no? Y tiene un sentido también terapéutico, si se quiere, Mm, mm, el asunto, ¿no? De algo que le da vuelta, que empieza a, a molestar, ¿no? Uno lo entrega, ¿no? Y en ese gesto de entregarlo y de comunicarlo, hay algo terapéutico, ¿no? algo sanador finalmente, Sí, claro, que claro, repara, que va haciendo que... Sí, sí. sí. En el muro que tengo al frente hay un escudo de armas del apellido López Aliaga. Siempre he sospechado que es un montaje, una falsificación. Mi padre se creyó, o al menos nos hizo creer a nosotros, a sus hijos, heredero de una estirpe destinada a la grandeza. Algo que, por cierto, contrastaba con la realidad cotidiana que vivíamos, una realidad circunstancial, ajena, profundamente injusta, porque nosotros no éramos cualquiera, no éramos como el resto de nuestros vecinos, los Melos de la farmacia de la esquina, los Cubillos de la verdulería, los Ramírez que fabricaban muebles o los dueños de los locales de accesorios de automóviles en 10 de julio. Este párrafo también que viene de tu novela La imaginación del padre, queremos proponerte, hacerlo, cuando lo revisé, me pasaba que me hacía sentido también con lo que nos pasa a Chile en este contexto actual, después del estallido y del proceso de lo que se está significando la construcción de la nueva constitución, la nueva carta fundamental. Eh, este deseo como de mostrarnos distintos a otros finalmente, de querer aparentar o ser o querer ser distinto a otros. Eh, y en ese contexto la consulta va por un lado como, si desde tu mirada, Luis, desde tu posibilidad, desde también tu deseo, este proceso de nueva constitución, ¿tú crees que tiene la posibilidad de construir una casa común para todas y para todos quienes habitamos este país? Y en segundo lugar, anexado a esta primera consulta, eh, ¿cuál es tu deseo en particular con respecto a esto que voy a decir de una forma una abstracción muy torpe, pero no se me ocurre otra forma, a la cultura? ¿Cuál es tu deseo con respecto a la cultura? ¿Es un derecho que finalmente debe instalarse? ¿Es una situación que debe estar efectivamente establecida en esta nueva constitución como una oportunidad para todas y para todos los que habitamos este país? ¿Cómo sientes estos dos temas, la verdad? Eh, a ver, yo tengo una mirada doble respecto al tema de la Asamblea Constituyente y todo el proceso que se está viviendo, ¿no? Eh, Creo que hay algo más amplio que la Asamblea misma, digamos, ¿no? Algo que está pasando y en lo cual cifro sí muchas esperanzas, ¿no? En términos de construir otro país, digamos, ¿no? Mm, Con otros códigos de base, ¿no? Eh, y en eso sí soy soñador respecto a la asamblea específicamente y a lo que tiene que hacer o lo que va a hacer la asamblea. No tengo tantas expectativas, digamos. No mm, creo que, de hecho, no creo que haya que tener tantas expectativas. Yo creo que poner demasiada expectativa en lo que va a ocurrir ahí eh, eh, es un error, ¿no? Eh, porque finalmente ahí no se van a solucionar los problemas, ¿no? mm. Pero me gusta lo que está ocurriendo, ¿no?
En ese sentido soy optimista, digamos. Me gusta lo que está pasando, me gusta la constitución misma de la Asamblea Constituyente, lo que representa, lo que muestra, incluso toda esta exageración respecto a los conflictos que han surgido, me parece eso, una exageración, ¿no? Me parece bien que ocurra, me parece en ese sentido también, pero digo, que el resultado vaya a devenir en un país distinto, creo que de alguna manera puede conducir a esa idea, ¿no? Como esperar algo en ese sentido, no. Entonces, pero sí tengo esperanza en procesos de más largo aliento, digamos, y que un punto de partida es este, ¿no? Eso. Y en el ámbito de la cultura, ¿cómo te lo imagináis, Luis? Porque se plantea como una cosa, hasta algunos momentos, como que la cultura fuera algo como de cierta élite finalmente, una cosa que se consume, como tú bien decías en algún momento, en algunos minutos anteriores, que marcado por el neoliberalismo. ¿Cómo transmuta este espacio cultural en el ámbito de una nueva constitución? ¿Cómo te lo imaginas tú? Eh, ¿Cómo debería ocurrir eso? Sí, yo creo que en el ámbito de la cultura siempre va a ser deseable que se multipliquen los espacios, digamos, ¿no? Y que en un medio, y estoy hablando ahora, o sea, del medio cultural, pero el medio literario en particular, ¿no? Que todo, como es chiquito, todo tiende a ser demasiado endogámico y reproduce ciertas prácticas muy nefastas, ¿no? Eso sí me llama la atención del campo literario en específico, ¿no? Que en todos los ámbitos del acontecer nacional ha ocurrido esto de poner bajo lupa las dinámicas de poder de ese ámbito en específico, ¿no? Cuestionar el poder en esos ámbitos, ¿no? Pero en el campo literario eso ha ocurrido muy poco, eso me llama la atención y me pone alerta, ¿no? Y creo que tiene que ver, me imagino que, que en todos los ámbitos artísticos, ¿no? Tiene que ver con una idea casi instalada en el inconsciente colectivo de que el arte es algo que absolutamente de iluminados o transparente y absolutamente justo, como que en el arte sí operara la meritocracia per se, ¿no? Porque los Sí. artistas son talentosos y bien tan iluminados por la llama de la inspiración, ¿no? Mm, Entonces como que se omite que mm, es un campo como cualquier otro, donde existen intereses, existe poder y formas de ejercer ese poder que muchas veces son espurias, digamos. Entonces, ahí hay una pelea en mi, eh, eh, que de alguna manera uno intenta siempre estar dando, pero es difícil, ¿no? Es complicado. Y en eso sí, ya partimos con los 90, ¿no? mm. Eh, eh, y mi próximo libro tiene que ver con eso, ¿no? Con ese escrutinio que te digo respecto a las prácticas que en los 90, postdictadura, Mm. transición, se instalaron en el ámbito de la cultura y de la literatura en particular, y cómo eso no se ha modificado. El estallido tampoco lo modificó, ¿eh? Mm. Curiosamente, ¿no? Sí, sí. Sí, parece que la deconstrucción es decir, hay ciertos aspectos que no se deconstruyen finalmente, sino que se siguen sosteniendo y manteniendo. Hay Ahora, cierta inercia asociada estoy hablando del ámbito editorial, de eso, digamos, de los que administran la cultura. Entonces, frente a la pregunta de cómo creo que se requiere un estallido cultural, sí, ¿no? porque entiendo también que tú eres parte de la editorial Montacerdo, si no me equivoco, que he estado ahí. Y en ese contexto, en esta lógica del poder y de la deconstrucción o de la resistencia, claro, uno
reconoce en algunas editoriales alternativas, o llamando un concepto bastante también snob, esto alternativo, pero que buscan abrir nuevos cauces, pero pareciese que está permanentemente el choque o la dificultad para la circulación, para la producción, para la generación de espacio. ¿Cuál ha sido la apuesta en ese sentido, como al menos conocer un poco más de la editorial de la cual tú eres parte de Montaceros? ¿Cuál ha sido la apuesta de ustedes como editorial en ese sentido? Si nos puedes contar un poquito de eso, Luis. No, bueno, ahí es donde trato de ejercer esta idea crítica del campo, digamos, ¿no? Es un espacio que intenta abrir el espacio de difusión, y no es fácil, ¿no? Pues, digo, abrir en términos de autores nuevos, de lecturas que no circulan, y llevamos 7 años ya, ¿no? Yeah. Y bueno, pasan cosas, pero lentamente, ¿no? Mm. Pero es un espacio donde hay que dar, creo yo, la pelea respecto al libro en particular, a la literatura en general, ¿no? Y ese punto, como para ir cerrando, Luis, pero una pregunta que puede ser muy torpe quizás, pero me quiero atrever igual a preguntarla. ¿Tú te imaginas que finalmente este formato de un libro físico va a tender a desaparecer finalmente en el tiempo? ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Cuando uno empieza a ver... Sí, eh, es un gran tema, ¿no? mm, Y mi propia visión sobre el asunto ha cambiado. Eh, no, yo creo que la tendencia a la extinción se mantiene, ¿no? Pero sin embargo creo que como tecnología el libro va a mantener un espacio, digamos, el mm, libro físico, digamos, ¿no? mm, Eh, Hay algo que lo lleva a perdurar, ¿no? Y que el libro digital, digamos, que sería la, la competencia directa, no ha logrado, y no creo que no va a lograr arrasar completamente con el libro, ¿no? Y digo que ha cambiado también porque curiosamente, incluso en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, el libro físico sí, se ha vendido. claro, ha agarrado Mm. como un aire nuevo, ¿no? Sí, y hay algo ahí en esta tecnología tan arcaica que tiene, eh, que, que, que lo vuelve con una mística que no tiene otro formato, Sí, digamos, ¿no? sí. No es que vayamos a terminar siendo como algunos son hoy día coleccionistas de vinilo finalmente, mientras escuchen su música en Spotify finalmente, sino que... Sí, bueno, claro. Puede Sí, ser también, digamos, pero sí, además que a esta altura intentar predecir el futuro casi ya es sí. un- Oye, Luis, mira, nosotros en general le pedimos siempre a nuestros entrevistados y entrevistadas al finalizar esta media hora que siempre se nos hace breve y corta, le pedimos que nos regalen dos cosas. Algún texto o libro que es obvio que nos interesaría que tú nos pudieses como recomendar, que sea para ti atractivo, que pueda ser de interés para quienes nos van a ver. Y alguna serie o película que tú digas, sabemos que eres asiduo a series, eh, que puedas también recomendarnos, que pueda ser de interés para nuestros videntes, como le decimos a quienes ven este espacio. Así que te queremos invitar a que nos puedas contar qué nos puedes eh, plantear en esas dos eh, posibilidades. Mira, no lo traía preparado, así que estoy sobre la marcha y voy a ir a lo que estoy leyendo y que me está gustando mucho, ¿no? Que es un libro que se llama La vanguardia permanente, ¿no?, que es de Martín Cohen. Eh, es interesante, bueno, es ensayo, ¿no? Pero es interesante porque gira en torno a esto de que de alguna manera hemos hablado, que es el lugar que puede ocupar el arte y la literatura en este caso, ¿no? En un proceso de cambio, digamos, ¿no? En un proceso de cambios profundos en una sociedad, ¿no? Entonces, el libro analiza eh,
todo lo que fue el futurismo soviético, ¿no? Ujú. Durante el proceso de, de la Revolución Rusa, ¿no? Y es muy interesante porque este vínculo entre poder político y arte, ¿no? Como lo complejo que es, digamos, ¿no? En las dos direcciones, ¿no? Desde el arte que quiere ser partícipe de procesos de cambio y desde la política propiamente tal que quiere apropiarse o integrar el arte en el proceso de cambio. En fin, eso. Y me Una dijiste, serie o película que nos recomiende para ver estos días. eh, eh, bueno, vi una película hace poco que me gustó mucho, que no me acuerdo cómo se llama en español. Es una película danesa y el título es Durk. Bueno, pero es una película sobre el copete, digamos, La ¿no? historia de los cuatro profesores. Claro, bueno, profesor, claro. Sí, Me pareció muy interesante, digamos, como ejercicio. No lo estoy practicando esto de tomarme una copa todos los días para mantenerme como nivelado, pero no, me gustó la película, me pareció interesante. ok, Luis. Oye, Luis, te queremos dar muchas gracias por tu tiempo, por tus ideas, por tu reflexión. Para nosotros siempre un agrado tener conversaciones atractivas como esta, así que muchas gracias por el tiempo que has estado con nosotros en esta conversación en La Fontana. Así que muchas gracias, Yo Luis. te agradezco a ti, Mario, y encantado, así que cuando quieras, ¿no? Ha Ya, sido pues, grato conversar contigo después de tanto tiempo. sí, pues así que encantado para todas, para todos también, así que nos estaremos viendo en otra oportunidad, en una nueva conversación en La Fontana. Gracias a todas, a todos. Nos vemos en la próxima.